Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Purificación del interior de su alma. Hemos visto la semana pasada, el primero, que fue el desapego. Entonces, una vez que Jesús logra el desapego de Luisa, de ese mundo externo, de esas cosas, esos murmullos que tenía, el siguiente paso que hace Jesús en la humanidad de Luisa es la purificación interior. Si el desapego fue como limpiar la casa, la purificación interior es como sanar los cimientos de esa casa. ¿Para qué? Para que la humanidad de Luisa pueda sostener más adelante todo ese peso de la divinidad que va a venir después. Y nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias. Ok, entonces empezamos recordando un poquito lo meditado la semana pasada, que vimos ese apego, ¿no? Es tan importante para nosotros. Vamos a ver ese paso del apego al desapego. Este último es fundamental para llegar a ese vaciamiento de la criatura de todo aquello que no le pertenece a Dios. Es una condición indispensable. ¿Para qué? Para que el reinado de la divina voluntad se pueda dar en el alma. Entonces lo que vimos fue que el apego es esa adhesión desordenada que tenemos a las personas, a las cosas, a los lugares, a los objetos, a los afectos, etcétera, que ocupan ese lugar que le pertenece solo a Dios. Ahora, comprendemos que el alma no puede vivir en el orden pleno de la divina voluntad mientras permanezca interiormente atada a sí misma, a su yo, atada a las criaturas, atadas a los objetos, a su soberbia, a su vanidad, a su egoísmo, etc. Entonces, donde reina el apego, no puede reinar plenamente el fiat divino. Donde la voluntad humana se erige como centro, la voluntad divina de Dios no puede ejercer su señorío, definitivamente. Ahora, el desapego, según lo que aprendimos, no consiste únicamente en renunciar y soltar esas cosas externas, sino el desapego verdadero, que es lo que quiere el Señor. Ese es el acto interior, es el verdadero desapego en nuestro interior, por el cual nosotros nos vamos a vaciar de nuestra propia voluntad que la tenemos como centro. Nuestro yo muchos años estuvo de centro en nosotros. ¿Para qué? Para dejar que la voluntad divina ocupe plenamente ese lugar, ese trono en mí, en mi corazón. En este sentido, desapegarse es dejar pertenecerse a sí misma para pertenecer enteramente a Dios. Jesús nos ha ido enseñando que el alma debe vaciarse de todo lo que no le pertenece, de su propio querer, de sus apegos, de sus seguridades humanas, etcétera, etcétera. Mientras el alma, y esto siempre se lo voy a repetir, esté llena de sí misma, no puede ser llena de la vida divina. Recordemos que lo que está ocupado por la voluntad humana no puede ser poseído plenamente por la voluntad divina. Por eso es que Jesús comienza su obra, cuando le hemos dado nuestro fiat, por el desapego. ¿Por qué? Porque primero vacía para luego llenar. Primero hace que la criatura retorne al vacío de la nada, como cuando fue creada. Porque cuando fuimos creadas no teníamos todavía nada de esto. ¿Para qué? Para luego poner en ella su todo. Entonces el desapego va a guiar al alma al conocimiento profundo de nuestra nada. No es una nada de desprecio, sino es una nada de verdad, es una nada de conocimiento de sí misma y de dependencia total ¿de quién? De nuestro Dios. Entonces, cuando vamos reconociendo que por nosotras no somos nada, nada podemos, nada poseemos, entonces recién vamos a ser capaces de recibir todo lo que quiere la divina voluntad para cada uno.
Entonces acá se va cumpliendo ese principio doctrinal. La nada de la criatura, solo la nada, va a venir a ser ese espacio donde Dios va a poder obrar en su todo. Recordemos que el pecado original rompe el orden en el que la voluntad humana estaba sometida y estaba unida inicialmente a la voluntad divina, esto en el Edén. El desapego es eso, es el inicio del retorno a ese orden primero, a ese orden perdido. El alma deja vivir para sí misma para comenzar a vivir en función del querer divino. Por tanto, el desapego no es una pérdida, no vamos a perder nada, porque nada nos pertenece a excepción de nuestra voluntad, sino va a ser una restitución. ¿Qué va a pasar? Vamos a devolver a Dios lo que es de Dios. Y el desapego va a devolver a la criatura, nos va a devolver al lugar que verdaderamente nos corresponde en el orden divino. Jesús nos enseña que la divina voluntad no va a poder reinar en donde reina la voluntad humana, porque dos voluntades reinando como centro no son armonía ni orden, producen desorden. Una sola voluntad reinando va a producir paz, orden, armonía y obviamente vida divina. Por eso, volvamos a comprender que el desapego es la puerta por la cual puede entrar Dios a reinar en el alma. Sin desapego no puede haber reino pleno de la divina voluntad. Entonces, para resumir, este paso es esencial, del apego que encadena al desapego que libera, y del desapego a la vida en la divina voluntad. Entonces, ahora, habiendo comprendido que el desapego es el primer acto por el cual el alma se vacía, para que la voluntad divina pueda llenarnos de sí misma, vamos a continuar entonces con los siguientes escritos del volumen 1, donde Jesús va a comenzar a trabajar a continuación en el interior de Luisa. Pero antes vamos a ver en síntesis, vamos a resumir todo lo que acabamos de decir, del apego que encadena al desapego que libera. ¿Qué es el apego que nos encadena? ¿Cuáles son sus condiciones, sus características? Es una adhesión interior, algo tengo adentro que está reinando en mí. Generalmente ocupa el lugar de Dios, generalmente nuestro yo. La voluntad humana gobierna, ¿no? Y la paz depende de lo externo, de las condiciones, de lo que prima en mí, de qué está reinando en mí. Todo eso son apegos. ¿Qué es el desapego? Es la libertad interior en Dios. Es vivir en mi nada. Dios recupera su lugar. Ya no es mi yo, ahora es Dios. La voluntad humana se rinde a la voluntad divina y la paz nace de ese querer de Dios. Hoy día vamos a continuar con los siguientes 3 escritos. Es importante entender que Jesús no realiza estos trabajos de forma aleatoria, sino que sigue todo un orden ontológico, es un orden en el ser del hombre. Primero despeja el terreno con el desapego para luego poder edificar ¿sobre qué? Sobre un terreno sólido, sobre una roca. ¿Cuál roca? La roca de la verdad, de lo que estamos aprendiendo. Entonces, para resumir lo que vamos a ver este día, acá tenemos un cuadrito. Quedamos en ver estos 3 escritos. Comenzamos, una vez que Jesús ha despejado ese polvo, ese mundo exterior de Luisa mediante el desapego, no se detiene ahí. Jesús ahora va a entrar en el interior de Luisa para seguir trabajando la humanidad. Es lo mismo que está haciendo con nosotros. El objetivo no es solo que Luisa sea buena, sino quiere que Luisa sea restaurada en todo aquello que su voluntad, el pecado mismo, bloqueó. ¿Y qué bloqueó? Esas vías de comunicación. Ahora vamos a ver. Este trabajo interior comprende lo siguiente, que es lo que vamos a intentar meditar ahora. ¿Cuáles son las etapas? El escrito siguiente era la purificación interior del alma. No es solamente el pedir perdón, no, es un aniquilamiento del yo. Jesús le enseña a Luisa que ella es nada. Acá el trabajo de Jesús es aniquilar, llevar a Luisa a ese aniquilamiento de sí misma, de la nada.
Y acá acá tiene que reconocer Luisa la dependencia total de Dios una vez que está en su nada. El gran enemigo en esta etapa va a ser que el ídolo de la soberbia. Como veremos más adelante, la soberbia infla el alma de humo y no deja espacio para Dios. ¿Qué tenemos que hacer acá? Yo he puesto esas imágenes para que nos ayude a entender que en esta etapa, en esta purificación interior del alma, es como estar como un niño en pañales en los brazos, totalmente dependiente de quién, del papá, de la mamá. La criatura debe de renunciar a su propia fuerza para que la gracia pueda fluir a torrentes en ese vacío de su nada. Después viene la etapa, el olvido de las culpas, que es el despegue. Una vez que el alma se ha abandonado a Dios, obviamente no va a ser muy fácil, porque nos van a venir las tentaciones, nuestro propio yo, nuestra propia carne, a lo que estábamos acostumbrados muchísimos años, las mismas tentaciones del demonio. Intentará retenernos en el pasado. Entonces Jesús le dice a Luisa que mirar las culpas ya confesadas es envolverse en el fango del pasado. Él ya no desea que miremos eso. Entonces, además le sigue diciendo con una expresión fuerte, es una afrenta a mi misericordia. Jesús ya olvidó todo perfectamente cuando hemos confesado todo. Si el alma sigue recordando, está impidiendo que Dios nos estreche en ese amor. Él ya en su misericordia nos perdonó. Entonces, en esta etapa, el alma es como esa ave que quiere tomar ese vuelo hacia el cielo, pero ese recuerdo de la culpa, de los pecados pasados, etcétera, etcétera, es como un lastre en sus alas. No le permite despegar. Entonces, el olvido es el acto de confianza que le va a permitir a la criatura volar. ¿Hacia dónde? Hacia Dios, hacia ese cielo. Y por último, vamos a ver la imitación de su vida. Y acá vamos a ver esa parte bien interesante, esa parte de la sustitución de vida, ¿no? Porque acá Luisa le hace una pregunta bien interesante a Jesús. Ella estaba muy preocupada. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a hacer ella con ese tiempo que había perdido, tanto tiempo que he perdido? Como dice esa oración que hacemos de contrición en divina voluntad, por ese tiempo perdido cuando tuvimos la osadía de ofenderlo en el mismo instante en que Él nos amaba. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a desarrollar. En este punto que hay que derribar ese pecado, es la debilidad, porque el pecado nos trae debilidad. Y entonces, ¿para qué? Para poder tomar las fuerzas de Dios. Entonces, más o menos esta es la hoja de ruta, que es lo que vamos a ver esta mañana. Ahora, ¿qué pasa? Acá nos pide el Señor, en este último punto, imitarlo a Él, la imitación de la vida de Jesús. ¿Qué pasa cuando empezamos a imitar a Jesús? Las tres potencias del alma, ¿se recuerdan? La mayoría, esto ya lo vimos el año pasado, en las charlas pasadas, vimos las tres potencias del alma, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Cuando comenzamos a trabajar en esto, estas potencias van a entrar en orden a Dios. ¿Qué significa estar en orden a Dios? Significa que la inteligencia humana se va a fundir con la inteligencia divina de Dios Hijo. La memoria humana se va a fundir con la memoria divina en el Espíritu Santo. La voluntad humana va a dejar de ser esa barrera, ese obstáculo. ¿Para qué? Para convertirse en una vía abierta de comunicación con la divinidad y estar fundidas nuestra voluntad humana con la voluntad divina de Dios Padre. Entonces, como Luisa ya no tenía nada, está vacía de su voluntad, de su yo, Jesús, ¿qué hace? Le va a prestar su propia vida para que ella pueda vivir de ella, que es lo que va a hacer lo mismo con nosotros. Es así que vayamos comprendiendo que un minuto fundidas en Jesús, viviendo su vida divina con actos divinos, va a duplicar el amor de la criatura como correspondencia y se va a reparar muchos años de vida de actos humanos.
Esto también lo vamos a tratar de meditar. En resumen, vemos el orden divino. Primero Jesús nos vacía de todo con la purificación. Luego nos libera del peso del pasado con el olvido. ¿Para qué? Para finalmente llenarnos de su vida plena, de su vida divina, que es la imitación de su vida. Esto no es solo para Luisa, esto es una hoja de ruta para todos. Es el camino para que todos podamos volver a hacer que esa imagen perfecta de Dios que se perdió en el Edén. Entonces vamos a empezar del desapego a la purificación interior, ese paso que vimos la semana pasada, cómo nos desapegó el Señor, nos enseñó qué era el desapego y cómo entra a esa parte de purificar interiormente. Entonces debemos comprender que el desapego no es un fin en sí mismo, sino es una etapa de escombrarse. ¿Qué significa escombrarse? Significa limpiar escombros para dejar un lugar limpio. Cuando hay una construcción y se tira abajo para hacer otra construcción, se llena de escombros. Entonces hay que limpiar esos obstáculos, esa basura que se originó para volver a edificar. Entonces el desapego es esa necesidad del vacío inicial. ¿Para qué? Para ser llenado después. Jesús describe el desapego como un muro externo, que son los pensamientos de criatura, las imaginaciones, que están como ese murmullo que le decía Luisa, ese murmullo en la mente y que actúan como un impedimento para oír su voz. Entonces, Jesús advierte que esas conversaciones innecesarias y los afectos mundanos van a circundar el corazón del polvo. Este polvo no es necesariamente un pecado grave, pero sí viene a ser esa capa que va a debilitar a la gracia y hace que uno no se sienta viva. El objetivo del desapego es alcanzar esa libertad de corazón, donde las criaturas ya no poseen nada en su alma. Sin esta libertad, ¿qué va a pasar? El alma va a estar encadenada a su volubilidad, a la inestabilidad, todo eso lo que le impide que se eleve hacia Dios. Entonces, ¿por qué el desapego es el trabajo inicial? Jesús dice explícitamente, si lo hemos leído, si tú no quitas ese pequeño mundo que te rodea, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este es un principio divino. Dios no entra donde ya hay algo que ya está ocupado, donde hay un ruido que no es Él. Entonces, aunque el desapego, Jesús ya toca la mente para callar el murmullo, el segundo paso que enfoca directamente es en la purificación del alma. Esto es fundamental por 3 razones. ¿Por qué entra a purificar el alma? Primero, porque el alma, nuestra alma, es sede de la voluntad, nuestras potencias, lo que acabamos de decir hace un ratito. Jesús busca hacer de Luisa una perfecta imagen, de ella y de ti y de mí. La imagen de Dios en el hombre reside en el alma, en esas potencias, específicamente en la potencia de la voluntad. Entonces, purificar el alma antes que la mente, ¿qué va a pasar? Va a asegurar que la raíz de nuestros actos, que el origen del obrar humano sea sanado. Después tenemos que el problema de la soberbia, del yo, nuestro ego, que siempre está presente. Mientras que el desapego, sobre todo el afectivo, retira a las criaturas del entorno del alma, ¿qué va a hacer la purificación del alma, la purificación interior? Va a retirar que el yo de mi centro, que hasta ese momento estaba presente, actuaba, reinaba. Jesús explica que el corazón soberbio, ya hemos dicho, está inflado de sí mismo y no deja lugar para que pueda poner en su lugar, para que se pueda poner en lugar de nuestro yo. Entonces vayamos comprendiendo que nuestra mente puede tener pensamientos santos, pero si el alma está llena de soberbia, esos pensamientos van a quedar estériles. Por último tenemos la nada. Jesús quiere que Luisa constantemente, y no solo Luisa, nosotros reconozcamos por sí mismo, por nosotras mismas, que somos nada. Si Jesús hubiera trabajado primero otra cosa, hubiera trabajado la mente, el pensamiento, qué sé yo, simple y llanamente no hubiera podido
trabajar en nuestra nada. Luisa hubiera podido caer en el error de que todo lo que estaba comprendiendo era intelectualmente, y eso es lo que salva, y no es así. Al trabajar primero el alma, Jesús la lleva a ese estado de aniquilamiento, aniquilar totalmente el yo, donde Luisa siente que su ser se deshace, y si no tiene a Dios que la sostenga, no es nada. Entonces, eso es ese paso del desapego a la purificación interior. Esas son las condiciones o los requisitos o los porqués. Fue el siguiente paso que dio Jesús. Pasa del desapego a purificarnos nuestra alma. Jesús le dice a Luisa: ahora hemos quedado solos, no hay quien nos disturbe, quien nos moleste. Este quedar solo es el fruto del desapego que va a permitir que esa purificación que viene a continuación sea efectiva, porque ya tenía concentrada a Luisa en él. Si Jesús intentara purificar el interior mientras Luisa hubiera estado distraída con pensamientos en criaturas, con sus afectos en criaturas, etc., entonces el alma no tendría esa capacidad de atender, de atención necesaria. ¿Para qué? Para enfrentarse a su realidad, a la fealdad de su propia nada. Entonces el alma hasta ese momento ha sido como ese trono donde ha estado sentado mucho tiempo el yo, mientras que la mente solamente es una facultad, el pensamiento es una facultad. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús primero va a limpiar nuestro interior, ese trono, va a despejarlo, donde ha estado muchos años. ¿Mediante qué? Mediante el trabajo del conocimiento de sí mismo. Mientras eso que decía Jesús, que en la criatura la humildad debe decirse conocimiento de sí mismo, nos trabaja en esa humildad, que es el conocimiento de sí mismo, que es el círculo de la verdad, todo lo que vimos la semana pasada. Para que cuando Jesús comience a trabajar después nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros afectos, ya no nos vamos a sentir soberbios con esa soberbia intelectual, sino que ya sea un alma desapegada y purificada de estas pasiones internas, de las pasiones internas y externas. ¿Con qué? Con pleno conocimiento de sí mismos. ¿Cuál es? Con pleno conocimiento de mí, nada. Sin Dios, nada soy. Entonces, hasta aquí me voy a detener un ratito. Ahora me voy a detener. Y eso lo vi necesario dar un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso para recordar el tema de lo que estamos viendo del alma y de lo que está conformada, que está formada nuestra alma, debido a la gran importancia que tiene su participación en cada uno de nuestros actos en el vivir diario, sobre todo cuando vivimos en la divina voluntad. Estos son las tres potencias del alma que conforman nuestra alma. Este tema ya lo hemos estudiado en detalle el año pasado. Si alguien quiere profundizar en esto, porque estaba bien desarrolladito, ahí se cuenta con el video del hermano Belén y con el PDF sobre este mismo tema. Es más, yo se lo recomendaría darle una miradita para tener presente estas tres potencias, porque las tres potencias están presentes en cada acto de nosotros, por muy mínimo, sencillo que sea. Así sea un acto fugaz, está presente en las tres potencias. Entonces, ¿qué nos enseñan los escritos? Los escritos nos enseñan que todas las cosas fueron hechas con 2 o 3 elementos juntos. Y nos ponen unos ejemplos bien interesantes. Nos dice que el sol contiene luz y calor. Luz sin calor es estéril, sin fecundidad. Y el calor sin la luz da tinieblas. Entonces acá había la necesidad del sol con la luz y el calor. Igualmente con la Tierra, el planeta Tierra. En la Tierra tiene tierra, agua y semilla. Entonces, la tierra sin agua es polvo y la tierra sin semilla no da frutos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Todo el bien, dice el Señor, está en mantenerse como fueron creadas por Dios, sin ninguna alteración, porque Dios hizo la creación perfecta, unió los elementos perfectamente. Dios los hizo así. Entonces, deben de mantenerse tal cual Dios la creó, sin alterarlas, haciendo vida en común, haciendo
para hacer vida en común están en orden, en armonía y sobre todo con sumo acuerdo, y teniendo el primado ¿de qué? De la divina voluntad. Entonces, así pasó, igualmente pasó con el hombre, con la criatura. Ahí en los escritos nos dice que la criatura, el hombre, desde un principio ha estado formada de cuerpo, alma, voluntad humana y voluntad divina, todo junto. El Señor nos hizo así, nos creó así. Todos estos elementos debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y obviamente la voluntad de Dios tenía que tener el primado. ¿Para qué? Para hacer nuestro alimento, para conservarnos y para dominarnos a nosotros. Eso debió ser así desde un principio. Y lo fue así al inicio con nuestros padres en el Edén antes de la caída. Adán vivía en la santidad de santidades porque tenía todos estos elementos en común acuerdo y solo dependían de Dios. La voluntad divina era predominante, reinante en el hombre. ¿Alguien me puede decir por qué la voluntad humana está en imagen con piedritas? Las piedras como que significan atadura, tropiezo, no puedes avanzar. Exacto, Marcela. La piedra es el símbolo que utiliza el Señor en los escritos para nuestra voluntad humana. La voluntad humana es una piedra. Yo diría que es una roca. Es una piedra en el zapato, que es lo que conocemos. Entonces, para ponerla más claro, nunca se van a olvidar. La piedra es esa piedrita en el zapato que siempre nos va a molestar. Ahora, para ello, para hacer todo esto, nos dio vías de comunicación para estar constantemente comunicados con Dios. ¿Cuáles fueron esas vías de comunicación? Primero, las 3 potencias del alma. ¿Cuáles son? La inteligencia, la memoria y la voluntad. Y ahí nos los describe. La inteligencia nos las dio para que comprendiéramos la voluntad de Dios. La memoria nos los dio para recordarnos de esa voluntad constante en nuestra vida. Y la voluntad nos las puso en medio. ¿Para qué? Porque es la vía por la cual nos vamos a dirigir hacia Dios. La voluntad es lo que nos va a llevar, es el acto, es la acción, es la voluntad en acción. Pero algo interesante, puso a la inteligencia y la memoria en medio, puso la voluntad en medio de la inteligencia y la memoria. ¿Por qué? Para sostener a la voluntad y que esta voluntad no pudiera desviarse ni a derecha ni a izquierda. También nos dotó de otras vías de comunicación, que acá las vamos a ver. Nos dio los ojos para que pudiéramos ver esas bellezas que hay en su voluntad. Nos dio el oído para que pudiéramos escuchar esas llamadas de Dios. Nos dio también la palabra para que pudiéramos recibir y pudiéramos dar ese continuo desahogo de amor con nuestros te amo, y también la palabra de fe en nosotros mismos. También nos dio las manos para las obras, para poder hacer esas obras unificadas, unidas a las obras de nuestro Creador. Nos dio los pies para seguir los pasos de su querer. Y también nos dio el corazón. Si bien es cierto, el corazón es la imagen de la divina voluntad, pero también es el centro de los deseos, de los afectos, de los sentimientos. ¿Para qué? Para ser llenados del amor, de la voluntad de Dios, del amor divino en nuestra vida y podernos reposar en Dios y que Dios pueda reposarse en nosotros. Entonces, estas vías son muy importantes. ¿Por qué? Porque las potencias, sobre todo las potencias, son esas puertas de oro, de esas estancias seguras donde Dios va a establecer su morada celestial en la criatura. Cuando las potencias están ordenadas, el reino de Dios y el reino humano de nuestra voluntad ya no son 2 reinos divididos, es un solo reino, donde prima ¿quién? La divina voluntad. Pero si están en desorden, si no están en orden de Dios, no va a poder haber un reino unificado. Entonces, resumiendo un poco todo esto, Dios nos creó al hombre con cuerpo, alma, voluntad divina, voluntad humana, todo junto, en perfecta armonía, viviendo
unidos en esa santidad. Así fue al inicio. Voluntad divina, voluntad humana, una sola voluntad. ¿Qué era lo que primaba? Primaba la voluntad divina. Entonces, desde el principio el hombre fue creado así, para hacer vida común, vida juntos. Todas las cosas no fueron creadas aisladas y todo el bien, como les decía, está en mantenerse como fueron creadas tal cual Dios lo hizo. La naturaleza humana tal cual fue creada por Dios no fue fea, al contrario, fue muy bonita, muy bella. ¿Por qué? Porque la divina voluntad no sabe hacer cosas feas, pero se puede volver fea y se volvió fea cuando nos salimos de esos modos divinos como fuimos creados y esos modos queridos por la divina voluntad. Ahí entró la fealdad. Entonces, ahora vemos la necesidad de que las criaturas hagan y vivan en la divina voluntad. Pero cuando la divina voluntad no tiene ese primado y prima la voluntad humana, ¿qué va a pasar? Nuestra naturaleza se va a desfigurar y va a quedar sin vida. Es así que la criatura humana sin la voluntad de Dios es fealdad, pero unida a la voluntad de Dios es de una gran belleza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué sucede en nuestro interior cuando nos permitimos, o cuando, como dice justamente el acto de contrición, cuando tenemos la osadía de pecar, en el mismo momento en que Dios nos amaba? El Señor nos los dice. El hombre pecando no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente. ¿Por qué? Porque va desfigurando al interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Acuérdense que la imagen de Dios está impresa en nuestra alma. Entonces sigue diciendo el Señor, así que el pecado se forma primero en el interior del hombre y después sale ¿a qué? Al exterior. Más bien, dice el Señor, ojo con esto, muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima del pecadito y la mayor parte queda ¿dónde? En el interior. ¿Qué va a hacer? ¿Qué efecto va a producir esto? Va a ir desfigurando la imagen de Dios en nuestro interior. Entonces, la enseñanza continúa. ¿Qué más nos sigue diciendo el Señor? Porque el don más grande, escuchen bien, el don más grande que le dio a la criatura es haber recibido de Dios el crearla a su imagen y semejanza y dotarla con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y esto es muy importante. No hay culpa, pecado, que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran. Y por eso mancha, estropea la bella imagen divina que contiene en sí mismo. Sirviéndose la criatura del don, de este don que nos dio, para ofender ¿a quién? Al donador. O sea, lo mismo que Dios nos dotó con esos grandes dones de crearnos a su imagen y semejanza y dotarnos con estas 3 potencias, nos atrevemos, somos osados de ofenderlo con lo mismo que Él nos dio. Y yo, dice el Señor, para rehacer de nuevo esta imagen divina en la criatura, para dar toda aquella gloria que la criatura le debía a Dios, he concurrido con toda mi inteligencia, mi memoria y la voluntad, igual que nosotros, y en modo especial en estas cosas triples sufridas por mí, para volver a completar tanto la gloria que se le debía al Padre. Acá que nos está diciendo, Jesús tuvo que, ¿qué pasó? Empleó 30 años de su vida oculta para reparar nuestro interior. ¿Y cómo culmina esta reparación? Con todas esas penas que sufrió en su pasión, que la mayor parte de ellas fueron triples. Si hemos leído y meditamos las horas de la pasión, me van a estar comprendiendo de lo que les estoy diciendo, por eso es muy importante. La mayor parte de las penas que sufrió Jesús en su pasión, que nos es visible a nosotros, fueron triples. ¿Por qué? Porque en cada una de estas penas Él estaba rehaciendo de nuevo esta inteligencia, esta memoria y esta voluntad.
Triples fueron las 3 horas de agonía en el Getsemaní, en el huerto. Triple fue la flagelación, porque lo flagelaron con 3 flagelos diferentes. 3 veces estuvo desnudo. Triple fue la coronación de espinas. 3 veces fue condenado a muerte, en la madrugada, al amanecer, y cuando estuvo finalmente frente a Pilato. 3 veces fue condenado. 3 caídas tuvo con la cruz. 3 clavos, con 3 clavos fue crucificado. Y 3 horas de agonía estuvo en la cruz. Falta un tercer, 3 veces sangró su corazón también. En resumen, entonces, ya podemos ir entendiendo esto. Podemos ir comprendiendo todos esos 30 años de vida que pasó solamente reparando nuestro interior. Porque uno de los dones más grandes que nos dio, aparte de su imagen y semejanza, fueron estas 3 potencias. Ahora, vamos a pasar a ver esa necesidad, esa prioridad de purificar el interior antes que cualquier otro elemento. Ya lo estamos comprendiendo, porque el alma tiene esas grandes potencias que nos dio, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Entonces, ¿cómo podemos comprender esto? El alma es como un centro de telecomunicaciones. Ya hemos visto todas las vías de comunicación que nos dio el Señor, que nos dotó. Nos dotó de las potencias, como vías de comunicación, las potencias del alma, pero también nos dio los sentidos físicos, los sentidos espirituales. María Eugenia, dime. Entonces, al crear el hombre, la divinidad no lo hizo como un ser aislado, sino que diseñó múltiples vías de comunicación, como ya veníamos hablando, entre el creador y la criatura, que ya acabamos de revisarlo hace unos minutos. Las vías primarias fueron las potencias del alma: la inteligencia para comprender la voluntad de Dios, la memoria para recordarla y la voluntad para fundirnos en ella. La inteligencia y la memoria no fueron aisladas, como le dije. Su función es ser ese sostén, esa defensa, esa fuerza para la vía de la voluntad. ¿Para qué? Para que ésta no se desvíe a derecha o a izquierda, porque a veces pensamos una cosa, nos recuerda otra cosa, que no debemos hacer algo, pero nuestra voluntad nos lleva y hacemos el acto contrario. Muchas veces nos ha pasado esto. Entonces, para eso tenemos el sostén de la inteligencia y de la memoria. Vías secundarias eran los sentidos, los ojos, los oídos, los afectos también, el corazón, los deseos, que son extensiones que deberían servir para llenarnos del amor de Dios y unificar las obras humanas con las divinas. Entonces, ¿qué pasa acá? La voluntad humana es como un muro que cuando actúa aisladamente de la voluntad divina y cuando actúa por el pecado, forma como esas barreras y muros en todos esos caminos de nuestra comunicación que Dios nos dio para tener con Él constantemente. Entonces, al cerrarse estas vías, el hombre, ¿qué pasó? Cuando ya no tenía esa vía abierta, las potencias estaban con barricadas por nuestro pecado. Todos nuestros sentidos también. El hombre, ¿qué pasó con la criatura? Quedó circunscrita en los muros y en las barreras de nuestra propia voluntad. Estos caminos estaban cerrados, estas vías estaban cerradas. Entonces nos quedamos restringidos en el mísero cerco de nuestra voluntad, viviendo bajo un cielo tenebroso de nuestras propias pasiones, de nuestras propias debilidades. Entonces, cada acto hecho con la voluntad humana viene a ser esa reja que nos impide que los bienes del cielo lleguen a la tierra, porque estamos totalmente rodeados de nuestra voluntad. Entonces, por tanto, Jesús va a purificar primero el alma, porque allí están los muros, las barreras de nuestras potencias. No sirve de nada iluminar la mente si la vía de la voluntad está
está totalmente tapada por la soberbia, por el egoísmo. Entonces, ¿qué hace Jesús para comprender por qué entra a purificar primero el interior de Luisa? Comienza ese trabajo del desapego, que es la limpieza de los escombros. Es ese polvo, ese murmullo del mundo exterior, que son los escombros que obstruyen la entrada a las vías. Sin desapego, Luisa no hubiera podido encontrar dónde estaban esos muros en su propia voluntad. Después del desapego, ¿qué hace? Pasa a la purificación interior. ¿Qué viene a hacer esta purificación? Es demoler esos muros, demoler esas barreras que nuestro yo ha formado, que nuestra voluntad formó. Entonces, acá que entra el aniquilamiento, el conocimiento de sí mismo, esa humildad. El conocimiento de sí mismo no es solamente una virtud, es esa herramienta, es ese martillo para demoler ese muro de la soberbia que infla nuestro corazón y no deja actuar y no deja que Dios ocupe el lugar que le corresponde. Entonces, Luisa, al reconocer constantemente su nada, permitió que Jesús vuelva a reabrir esas vías. Entonces la inteligencia vuelve a comprender, la memoria vuelve a recordar y la voluntad, fundida en la voluntad de Dios, vuelve a fundirse para que sea la que reine. Entonces acá se obtiene la restauración de las potencias. Esto fue ese paso que dio, el primer paso que dio Jesús en la purificación de Luisa. Primero comienza con esas potencias. Pero después le sigue diciendo, más adelante, en la pedagogía de Jesús con Luisa, viene algo muy importante. Después de que el alma ha sido triturada con ese conocimiento de sí mismo, por la verdad de nuestra propia nada, por esa realidad de encontrarnos con la fealdad de nuestro pecado, en esa purificación interior, ¿qué hacía Luisa? ¿Se acuerdan? Si hemos leído los escritos. Luisa le pedía perdón constantemente a Jesús por haberlo ofendido y de todo corazón le decía, mira Señor, todo este tiempo que he perdido, mientras mi pecado, mi yo dominaba, mientras que hubiera podido amarte. ¿Y qué pasaba con Luisa? No sabía decir otra cosa y repetir el mal que había hecho. ¿Hasta qué? Hasta que un día Jesús un poco la reprende y le da una serie de enseñanzas que son las enseñanzas siguientes que vamos a seguir viendo en este primer volumen, pero él comienza con dos enseñanzas bien importantes: el olvido de la culpa y la imitación de su vida. El olvido de la culpa. En este punto el Señor nos enseña que quedarse estancado en el remordimiento después de haber sido perdonado es en realidad un obstáculo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es un obstáculo espiritual? Porque corremos el peligro, como dice el Señor, de envolvernos en el fango de nuestro propio pasado, de estar pensando en lo que pequé, en lo que pasó. Es como que nos estuviéramos otra vez ensuciando con ese fango del pasado. Entonces, para eso Jesús nos advierte que volver con la mente a los pecados volver con nuestra mente a los pecados ya confesados es buscar envolverse de nuevo en ese fango pasado. Luisa se sentía tan mala y fea que tenía vergüenza de dejarse ver. Sin embargo, Jesús es que le aclara que de persistir en esa idea, una vez que el alma se ha humillado y ha confesado, deja de ser nada para convertirse en un impedimento. Si yo sigo dándole vueltas y vueltas, acá también entra otro tema que lo vamos a ver más adelante, los escrúpulos. Entonces dejamos esa posición de nada para darle otra vez pase a ¿qué? A mi yo. Acá Jesús utiliza una imagen muy potente. Estas ideas impiden al alma tomar ese vuelo. Es como mientras que estamos dándole vuelta a nuestro pecado, a nuestro error, ¿qué hace el alma? Estamos mirando nuestro pecado.
Estamos mirando hacia abajo, estamos mirando hacia la tierra, hacia nosotras mismas, en lugar de mirar hacia arriba, hacia Dios. Aquí también entra, ¿qué otro tema? La soberbia, esa soberbia oculta en el recuerdo de la culpa. A veces creemos que nos sentimos siempre culpables. Y creemos que el sentirnos siempre culpables es como esa señal de humildad que nos pide el Señor. Pero ¿qué le enseña a Jesús a Luisa? Que eso puede ser una forma de soberbia. Aunque parezca contradictorio, pensar demasiado en las propias culpas es encerrarse en sí misma. ¿Y por qué puede ser esa forma de soberbia? Porque el centro sigue siendo el yo, no Dios. El alma soberbia es que se adora a sí misma, incluso en su pecado. Al no olvidar la culpa, el yo sigue siendo el centro de su propia atención. Yo pequé, yo hice esto, yo. Además, ¿qué dice Jesús? Es una afrenta a mi misericordia. Es como decirle al Señor que su perdón no ha sido total, o que su sangre no tiene ese poder suficiente para borrar la mancha del pecado, no, una cosa así. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué decía Luisa? Yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. Entonces, si la criatura contradice a Dios insistiendo en recordar ese pecado o esos pecados, está pretendiendo tener una mejor memoria que Dios, o que seas tener una mayor justicia que Dios mismo. Entonces eso ya viene a ser, y entender un poco como lo dice el Señor, es una afrenta directa a su misericordia, es una afrenta a su soberanía como Dios. Entonces, acá viene el trabajo de la potencia. Acá es bien importante. ¿Por qué? Porque en este olvido de la culpa, Jesús se centra en la potencia, pero sobre todo en la potencia de la memoria. Al repasar, recordando las potencias del alma, vemos que Jesús está interviniendo justamente en esa memoria. Según este diseño divino con lo que nos creó Jesús, con lo que nos creó Dios, con estas potencias, recordemos que la memoria es la vía para recordarse de la voluntad de Dios continuamente. Si la criatura se envuelve en el fango del pasado, todo el tiempo está recordando el pasado, ¿qué está haciendo? Está ensuciando la vía de la memoria. Así de sencillo. Entonces, al prohibirle Jesús a Luisa de pensar en las culpas, ¿qué está haciendo Jesús? Está limpiando justo la vía de la memoria. Si la memoria está ocupada por ese fango del pasado, entonces no va a tener espacio para llenarse de las bellezas, de las riquezas, de la voluntad divina, de la voluntad de Dios. Es por esta razón que Jesús al final le hace una pregunta definitiva a Luisa y a nosotras también. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Él ya nos había dicho que había olvidado perfectamente nuestro pecado. Entonces, para que esa fusión, para que ese fundirse sea total, nuestra memoria, la memoria de la criatura debe estar en armonía, en orden a Dios, lo que vimos hace un rato, con la memoria de Dios. Es decir, si Dios olvidó, el alma debe de olvidar. La misericordia que va a hacer va a limpiar el pasado. Esa misericordia, porque el Señor no hace alusión a otro atributo, hace solo alusión a su misericordia. Mi misericordia ya acá actuó, ya nos dijo. Entonces ya la misericordia queda limpia el pasado. La providencia, esto decía, y me hizo recordar a esa oración de abandono. La misericordia al pasado, la providencia al futuro. ¿Y qué nos queda en el presente? Porque Dios es un eterno presente. El amor. Y el presente al amor. Y acá viene lo más importante, esta fiesta del amor, el amor mutuo. Que después de haber pasado esa pena, vamos a pasar a ese amor mutuo, a esa fiesta. Luisa sentía que había perdido mucho tiempo en amarlo, pero Jesús le dice a continuación, pensemos en amarnos y contentarnos mutuamente. Ya olvida el pasado, ahora estamos en el presente. Ámame, yo te amo y contentémonos mutuamente.
Entonces, la purificación interior terminó cuando Luisa se sintió deshecha ante Dios, ante Jesús. Ahora, el olvido de las culpas permite que el encuentro, ese fundirse con Jesús, con la voluntad de Dios, sea una fiesta sin sombras del pasado, sin nada que los distraiga y los disturbe, ¿no? Esa intimidad con Dios. Entonces, en resumen, este olvido de las culpas es el sello de la purificación, es el acto de confianza absoluta, donde el alma deja de ser el centro, ni siquiera para acusarse, ¿eh? Y va a permitir que la misericordia de Dios ocupe todo ese espacio de su mente. Por eso es que Jesús, en los escritos pasados que hemos visto, siempre le dice, dame tu voluntad y eso me basta. Porque parte de esa voluntad es aceptar el perdón de Dios y no volver a mirar atrás, para que las potencias del alma queden libres, queden totalmente resanadas. Entonces, una vez que el alma ha dejado de mirar las culpas para no ofender su misericordia, surge esa pregunta natural, ¿no? ¿Cómo se recupera el tiempo perdido? Luisa siente dolor, pero el tiempo que pasó sin amar a Dios, sí, o sea, Luisa sentía ese dolor por el tiempo que dejó de amar, por ese tiempo pasado, que dejó de amar a Dios. Entonces, para Jesús, reparar el tiempo pasado no es simplemente pedir perdón, sino llenar el vacío que dejaron los actos humanos, porque no fueron hechos con los actos divinos, con la divina voluntad junta. Pero ¿qué le dice Jesús a Luisa? La primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida, es lo que le dice. Al imitar la vida de Jesús desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, Luisa ya no está viviendo solo su propia vida, sino que está dejando que la vida de Jesús se repita en ella. Entonces, recordemos siempre que un solo acto hecho de nosotros en unión con la voluntad de Dios tiene más valor que años de esfuerzo hechos de actos puramente humanos. Así se comienza a reparar y se va a recuperar el tiempo perdido. ¿Por qué? Porque un acto hecho en divina voluntad, unido a la voluntad de Dios, en ese acto estamos, ¿qué? Duplicando amor. Esto lo vamos a ver más adelante y vamos a poderlo comprender. ¿Qué va a pasar después? Recordemos que el objeto inicial de Jesús era hacer de Luisa una imagen totalmente perfecta. Como vimos en el texto de las potencias, el pecado y la voluntad propia formaron esas barreras, esos muros que rompieron la comunicación con Dios. La imitación de su vida es esa herramienta que va a ir derribando esos muros. Si la inteligencia de Luisa comprende la voluntad de Dios, su memoria recuerda a la voluntad y su voluntad ejecutaba lo que tiene que ejecutar, las vías de comunicación se volvieron a abrir. Entonces, imitar a Jesús es volver a ser esa imagen y semejanza original. Vamos a ir despejando, vamos a ir quitando, rompiendo esos muros, esas barreras que formamos con nuestro propio yo. Después viene esa debilidad humana versus la fuerza divina. Luisa, ¿qué le dice a Jesús? Con toda honestidad le dice, me falta todo, no tengo nada. Y esta es la culminación de la purificación. Esto es lo real. Cuando ella reconoce su nada, cuando nosotros lleguemos a reconocer eso también en nosotros. Jesús, cuando Luisa le dice eso, no se escandaliza por su debilidad. Al contrario, ¿qué hace él? Dice, es de mí que debes tomar fuerza. Entonces, la imitación de Jesús no es un esfuerzo solamente por copiar a Jesús, sino es un acto de vaciamiento para que el mismo Jesús actúe en nosotros. Jesús ya le había advertido antes, le había dicho a Luisa que tú tienes razón en que no puedes nada, yo haré todo. ¿Qué le dice? Dame tu voluntad y eso me basta. Eso le basta a Jesús, darle nuestra voluntad todos los días, comenzando con el acto preventivo y viviéndolo a lo largo del día. Entonces, la enseñanza concreta es la reparación del pasado no se hace mirando atrás, sino viviendo el presente en Jesús. El acto del olvido de las culpas se viene a ser un acto positivo.
Luis, al no pensar más en sus culpas, la memoria quedó limpia. La potencia de su memoria quedó libre. ¿Para qué? Para poder recordar la vida de Jesús y vivir en ella. Este acto se convirtió en un acto divino. ¿Por qué? Porque al intentar contentarlo en todo, la voluntad de Luis empieza a fundirse en la voluntad de Dios, de su creador, en la voluntad divina. Y este acto humano inicialmente pasa a ser un acto divino. Y por lo tanto, ese tiempo que ahora comenzamos a emplear en hacer actos divinos, ya va a ser un tiempo santificado, un tiempo divino. Entonces, cada momento dedicado a la voluntad divina, a la imitación de Jesús, va a ir reparando esos momentos en que el alma estuvo lejos de Él, con los actos vacíos. Entonces, es algo así como si Jesús nos dijera, ok, no te preocupes, todo este tiempo estuviste fuera de estas vías que te di, que estaban bloqueadas por tu yo, por tu ego. Ahora está la vía abierta, con este olvido de las culpas, con la imitación, con este trabajo del desapego. Ya son vías abiertas. Entonces vamos a caminar tan rápidamente juntos para recuperar cada segundo que perdimos. Entonces, para terminar, ¿cómo llenamos los actos vacíos del ayer? En la lógica humana, el tiempo es lineal, ¿no? Lo que se perdió, se perdió. Pero nosotros estamos en la lógica divina. Estamos en esa lógica divina de Jesús, que estos actos se pueden recuperar mediante varias enseñanzas que ahorita las vamos a ir conociendo poco a poco, día a día, semana a semana. Entonces, Jesús le dice a Luisa que como ella es débil y no tiene nada, debe tomar fuerza de Él. Esto, para comenzar, hay que tomar la fuerza de Dios. Cuando imitas a Jesús hoy en el presente, no estás haciendo una obra humana, sino estás dejando que Jesús, la vida de Jesús, se repite en ti. Y al ser un acto de Jesús en ti, o sea, ser un acto divino, ¿qué valor tiene un acto divino? Tiene un valor infinito, tiene un valor de eternidad. ¿Y qué pasa cuando un acto es eterno? Lo eterno está fuera del tiempo, acordémonos. Lo eterno no tiene ni ayer ni futuro, es un eterno presente. Por lo tanto, un solo acto divino presente tiene la potencia de desbordarse e impactar en todos los actos de la criatura, hacia atrás y hacia el futuro. Y por ende, tiene la potencia de llenar los vacíos que dejó tu voluntad humana en el pasado. Entonces, la verdadera reparación sucede cuando las tres potencias regresan a estar en orden a Dios, a la finalidad por la cual fueron creadas. La inteligencia para intentar comprender a Dios hoy. Cuando hacemos eso, vamos reparando los años de ignorancia de atrás, voluntaria o involuntaria. Mi potencia, la memoria, al recordarlo a Él hoy, siempre tenerlo presente, vamos purificando esas vías de la potencia de mi memoria que estuvieron llenas del fango del pasado. Y al fundirnos todo el tiempo en el querer de Dios, vamos derribando esas rejas que impedía esa unión de los quereres. Entonces Jesús le dice a Luisa que no piense más en el pasado, sino que se concentre, que sea atenta en contentarlo y en amarse mutuamente. Al estar el alma en orden a Dios, ¿qué va a suceder? Que el reino de Dios y el de la criatura se van a volver uno solo, como ya habíamos visto. Y en esa unidad, el pasado va a quedar absorbido en el eterno presente de Dios. Finalmente, el consejo que yo les doy es que no nos angustiemos por esos años que tuvimos de actos vacíos, que aparentemente pudieran ser años perdidos. Jesús no quiere que nos miremos en el fango, sino que tomemos su fuerza. Al imitarlo hoy,
Ustedes están dando ese permiso de entrar por esas puertas de oro que son sus potencias para que se establezca en esa estancia y pueda reinar. En su reino, recuerden, estando fundidas en la voluntad de Dios, un segundo de vida en nosotros vale más que un siglo de nuestras vidas solos. Así es como el amor va a llenar el acto vacío del ayer. Y hasta aquí terminamos por el momento. Si hay alguna inquietud, cuando comenzamos a meditar las horas de la pasión, nos van a venir esos recuerdos. Entonces vamos a entrar en el movimiento de Dios en el momento que estamos meditando. Ese movimiento es el movimiento de la divina voluntad. Cuando meditemos las horas de la pasión, tratemos de hacer ese ejercicio que en algún momento lo podemos ver con las horas de la pasión para que lo puedan entender. Ahí hay un movimiento divino. Jesús hace algo, está reparando, siempre está haciendo algo en cada hora. Cuando me viene algo a mí, estamos entrando en ese movimiento. ¿Jesús reparó? Sí, yo me uno a esa reparación que hizo Jesús, pero también me uno a la reparación que yo también afecté a Jesús con eso. Entonces estás entrando en el presente, en ese movimiento, y estás reparando lo del pasado. Así estás dándole la correspondencia que debimos haberle dado en el pasado y no le dimos, y estamos obteniendo ese duplicado amor. Entonces, mi acto pasado, estamos haciendo el acto contrario de lo que hicimos en el pasado. Y estamos reparando, estamos, como dice la culpa y la pena, ¿no? Estamos reparando por la pena que originó mi culpa, las penas que originaron mis culpas. Está muy bien, Gloria, sí, así. Eso al principio es lo que nos sucede, estamos atentos a eso, pero después cuando ya ese acto que comenzamos a hacer fundidas en Jesús pasa de nuestra conciencia a nuestro plano inconsciente, entonces ya va a ser algo natural. Al principio era buscar, hacerlo porque estaba atenta a no fallarle a Jesús. Ya mucho tiempo lo había fallado y ahora ya no quería fallarle. Pero nosotros también al inicio estamos en esa atención constante para poder cumplir, porque todo lo que aprendemos son gérmenes de vida, semillas de vida divina que Dios quiere crear en ti y en mí a través del conocimiento que nos da de estas verdades. Pero cuando comenzamos a adaptarnos a ese conocimiento, cuando ya comenzamos a rumiar este conocimiento, etcétera, ya ese conocimiento va a originar un cambio de vida en mí. Eso es cuando ya esa semilla ha hecho vida en mí, porque solamente podemos decir que estamos viviendo ese cambio de vida cuando ya origina un modo de vida diferente. Yo antes hacía una cosa, aprendí por la divina voluntad que no debo hacer tal cosa y ya lo introduzco como parte de mi modelo actual, como mi modelo conductual. Ya no hago lo que no debía de hacer, hago esto. Entonces eso ya se forma parte de nosotros. Es como el acto preventivo, ¿no? Uno al despertarse, cuando lo hacemos mucho tiempo, ya nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro inconsciente, hasta a veces estamos ya rezando solos. No sé si les pasa eso. Yo me despierto a veces y yo ya estoy con la oración preventiva. Entonces ya es algo condicionado y eso es lo que nos va a pasar. Entonces al principio estamos atentos, pero ya después se va a volver parte de nuestra rutina, digamos, por decirle, de estar fundidas constantemente minuto a minuto. Así que no nos preocupemos de eso. Prestemos atención al principio, sí. Prestemos muchísima atención. Hasta que ya pase. Es como cuando montamos bicicleta o cuando aprendemos a manejar un coche, un carro. Primero estamos atentos a los cambios, a lo que hay que hacer, etc. Pero cuando ya llegamos a dominarlo, y es automático, igual va a pasar acá. Cuando ya entremos en esa vida, en ese esfuerzo constante de vivir en la divina voluntad, vamos a ver que cada minuto, cada acto, el espíritu nos va a asistir y de repente tuve un mal gesto con una persona y me doy cuenta y pido disculpas. Y si tengo la persona, hoy discúlpame, ¿no? O sea, el mismo espíritu nos va a llevar a hacer un pequeño acto de reparación en el mismo momento. Pedirle perdón al Señor porque nos salimos por un ratito o dejamos que nuestra parte humana no prevaleciera. Eso nos va a pasar hasta que podamos llegar a ir dominando todo eso. Y eso no los trabaje el Señor, no nos preocupemos.
hagamos lo que le decía el Señor a Luisa. Amémonos y contentémonos. O sea, con un simple te amo. Contentémonos nada más. Conténtalo al Señor con tu te amo todo el tiempo. El te amo es un pequeño giro. Fue grandioso para todo lo que me está aconteciendo, y de verdad que estoy muy agradecida especialmente con Dios, con Janetcita y bueno, y con todo lo que hacen ustedes porque podamos entender todo este proceso, porque no es fácil. Y bueno, uno cuando está así como en la ignorancia de todo esto, porque yo apenas estoy comenzando como a comprender todo esto, pues ha sido muy maravilloso poder entrar en estos temas, en estos estudios, y de verdad que le quiero agradecer profundamente a Dios y a ustedes que sacan este tiempo para nosotros. Las gracias a Jesús. Gracias, Janet, por tu testimonio. Y el Señor va a trabajar así, nos va a ir poniendo esas lucecitas. El Señor tiene sus tiempos. Nosotros también tenemos que esperar el tiempo de Jesús. A veces somos impetuosos, corazones impetuosos que queremos ya, pero no. El Señor no tiene su tiempo y va a llegar a darte la respuesta. Siempre te va a responder. Todo esto que le decía Jesús a Luisa es la parte como él le ha ido trabajando en el interior, justamente para irla formando en una humanidad perfecta, porque Luisa tuvo que trabajar primero la humanidad perfecta en virtudes para luego pasar a la divinidad. Uno no puede llegar a la divinidad si todavía su humanidad sigue siendo, pues, está dominada por su voluntad humana. Entonces, tenemos que seguir esa misma ruta de Jesús. Ahora ya hemos aprendido lo que es la importancia del desapego, la importancia del olvido de las culpas, la importancia de estar constantemente meditando qué haría Jesús en esto, cómo respondería, eso nos ayuda mucho. Entonces, para después seguir con lo que viene a continuación, el espíritu de rectitud, cómo las horas de la pasión son tan importantes. Ok. Entonces nos vamos... quería agregar algo, que en el caso alguna me puedo incluir problemas con el tema de las culpas pasadas, siempre está el camino de buscar una confesión general y de ahí confesión ¿no? de vida. Porque puede ser una tentación, ¿no? Sí, hay una confesión de vida, ¿no? Y hay forma de... Que se busca un sacerdote y entonces ya queda en paz uno, ¿no? Sí, hay sacerdotes que hacen confesión de vida. Es muy interesante porque están preparados para guiarnos en esa confesión, y también hay unas guías de confesión de vida para poder ir, una vez que hemos sacado la cita con el sacerdote, para poder hacer eso. Y eso nos va a ayudar mucho también en este camino. ¿Conoces tú en Lima alguno? ¿Perdón? ¿Conoces en Lima alguno? Sí, por interno te digo. Ya, Regio. Entonces, vamos despidiendo. Gloria, tú iniciaste, podríamos cerrar con el Padre Nuestro. Te damos gracias, Señor, por estos conocimientos que nos estás dando. Danos la gracia de seguir en tu camino y de llegar hacia tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Amén. Y en la voluntad de Dios siempre les deseo una feliz semana en el divino querer. Y Dios mediante nos estamos viendo la siguiente semana con los 3 escritos. Que tengan un feliz día, asistidos por la voluntad de Dios. Gracias a Jesús en cada uno de ustedes.